Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el espacio donde la magia de las series turcas cobra vida, los chismes se cuentan con café y los análisis profundos te hacen sentir parte del jet set de Estambul. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están todos? Espero que estén listos para un vídeo cargado de emociones, intrigas y un poquito de drama, del bueno, claro. Porque hoy nos sumergimos en el corazón de una de las historias de amor más comentadas, seguidas y sipsadas del mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, lo sé. Han estado esperando este vídeo con la misma ansiedad con la que esperan el próximo capítulo de su serie favorita. Hemos sido bombardeados con rumores, especulaciones de todo tipo y una incertidumbre que parece no tener fin. Es hora de poner las cartas sobre la mesa, desempolvar nuestras lupas de detectives y analizar cada detalle, cada pista, cada susurro que rodea la vida amorosa de nuestra queridísima Hande. ¿Acaso la vemos más radiante de lo normal? Sus ojos brillan con un fulgor especial. ¿Será que finalmente ha revelado su gran amor por Kerem, ese amor que creímos que solo existía en la pantalla pero que conquistó nuestros corazones? ¿Será que, después de la tormenta, el sol vuelve a brillar para esta pareja que nos robó el aliento? Prepárense porque hoy desentrañaremos este misterio juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información jugosa que tengo preparada para ustedes, quiero pedirles un favor rapidísimo, un acto de amor que solo les tomará un segundo. Si son nuevos por aquí, si son adictos a las series turcas, si viven y respiran las noticias de sus actores favoritos y si aman los chismecitos con sabor a baklava, no olviden suscribirse al canal. Sí, clic ahí abajito. Activen la campanita, esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola actualización, ni un solo secreto, ni un solo detalle de este mundo fascinante. Y lo más importante, formen parte de esta comunidad tan increíble que estamos construyendo juntos, una familia virtual unida por la pasión por el talento turco. Gracias infinitas por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, sin más rodeos, sin más preámbulos, vamos al grano. Que el drama comience. Han transcurrido meses que se han sentido como años, desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que incendió la pantalla con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, decidieron tomar caminos separados, como dos cometas que después de orbitar juntas, se alejaron en direcciones opuestas. La noticia, como era de esperarse, se convirtió en un tsunami que arrasó con las redes sociales y sacudió los cimientos de los medios de comunicación. Todos, absolutamente todos, nos preguntábamos qué había pasado tras bambalinas, qué había salido mal en ese cuento de hadas moderno, y si, en medio de la desolación, existía una minúscula, microscópica, ínfima posibilidad de reconciliación. Durante todo este tiempo ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, alimentando aún más las especulaciones, los rumores descabellados y las teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood. Hande, nuestra reina, nuestra diosa, nuestra inspiración, por su parte, ha estado enfocada en sus proyectos profesionales, demostrando una vez más su talento innato, su versatilidad camaleónica y su profesionalismo a prueba de balas. La hemos visto protagonizar nuevas series que han batido récords de audiencia, ser la imagen de campañas publicitarias de marcas prestigiosas y deslumbrar en eventos de moda internacionales, consolidándose como una de las figuras más importantes, influyentes y queridas del panorama turco. Una mujer imparable, un torbellino de talento, una estrella que brilla con luz propia. Kerem, nuestro galán, nuestro príncipe azul, nuestro eterno enamorado, por su lado, también ha estado trabajando arduamente en su carrera, participando en diferentes proyectos que le han permitido explorar nuevas facetas como actor y productor. Lo hemos visto arriesgarse, reinventarse y demostrar que es mucho más que una cara bonita, un hombre que se toma en serio su oficio y que busca constantemente nuevos desafíos que lo saquen de su zona de confort. Un artista completo, un hombre de negocios astuto, un talento en constante evolución. Pero a pesar de sus agendas apretadas, de sus compromisos profesionales y de su aparente distanciamiento, los fans de Hande y Kerem, esa legión de enamorados conocida cariñosamente como Anker, nunca, jamás, en ningún momento, han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y es que la química que demostraron en pantalla era innegable, palpable, una fuerza de la naturaleza que trascendía la ficción. Muchos, incluyéndome a mí, creíamos fervientemente que su amor era real, que había nacido entre los sets de grabación y que se había fortalecido con cada mirada, con cada beso, con cada abrazo.
¿Recuerdan esas miradas que traspasaban la pantalla, esas sonrisas cómplices que lo decían todo, esos momentos llenos de ternura que nos regalaron en Senkalkam? Era evidente, cristalino, incuestionable que había algo especial, mágico, único entre ellos. Un vínculo que parecía indestructible. Y ahora, después de meses de silencio sepulcral, de especulaciones sin control y de un sinnúmero de lágrimas derramadas por los fans, parece que tenemos nuevas pistas, nuevos indicios, nuevas señales que podrían indicar un posible reencuentro, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para esta pareja que nos robó el corazón. Recientemente han surgido una serie de rumores que sugieren que Andercel podría haber revelado, de alguna manera sutil, indirecta, pero contundente, que Kerem sigue siendo el único dueño de su corazón. Sí, mi gente, lo sé, es una noticia explosiva, un bombazo informativo, una revelación que podría cambiarlo todo. Pero antes de que se emocionen demasiado, de que empiecen a organizar la fiesta de compromiso y de que saquen los confetis, vamos a analizar cuidadosamente toda la información que tenemos disponible, a examinar cada detalle con lupa, a separar la verdad de la ficción, para ver si realmente hay fundamento en estos rumores, si hay una base sólida que los sustente o si, por el contrario, se trata de una simple ilusión, un espejismo en el desierto de la incertidumbre. Uno de los principales detonantes, el punto de partida de esta nueva ola de especulaciones, fue una entrevista que Andercel concedió a una reconocida revista de moda turca, una publicación de prestigio que siempre se ha caracterizado por su elegancia, su estilo y su rigor informativo. En esta entrevista, que se convirtió en un verdadero evento mediático, Hande habló sobre su vida personal, sus proyectos profesionales, sus sueños para el futuro y sus reflexiones sobre el amor y la felicidad. Sin embargo, hubo un par de frases, un par de declaraciones, un par de momentos que llamaron especialmente la atención de los fans más observadores y de los medios de comunicación más astutos. Cuando le preguntaron sobre el amor, sobre ese sentimiento que mueve montañas y que puede cambiar el destino de las personas, Hande respondió con una sonrisa enigmática, una sonrisa que decía más que 1000 palabras, una sonrisa que guardaba un secreto, una sonrisa que dejaba entrever una esperanza. El amor es una fuerza poderosa, una energía imparable que puede cambiarlo todo. Es algo que te llena de alegría, que te hace sentir vivo, que te impulsa a ser mejor persona. Pero también puede traerte dolor, decepción, tristeza. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer con cada tropiezo y seguir adelante con el corazón abierto, dispuesto a amar de nuevo. Si bien esta respuesta puede parecer general, vaga, abstracta, muchos interpretaron que Hande estaba haciendo referencia a su relación con Kerem, que estaba recordando los momentos felices que vivieron juntos y que, a pesar de las dificultades, aún guarda sentimientos profundos, sinceros y verdaderos por él. Pero la frase que realmente encendió las alarmas, la declaración que provocó un terremoto en las redes sociales, la afirmación que desató la euforia entre los fans, fue cuando le preguntaron sobre las personas más importantes en su vida, sobre aquellos seres que la han marcado de manera indeleble, que han dejado una huella imborrable en su corazón. Hande respondió con sinceridad, con emoción, con una voz que denotaba cariño y gratitud: mi familia es mi prioridad número 1, por supuesto. Ellos son mi refugio, mi apoyo incondicional, mi motor para seguir adelante. También tengo amigos increíbles, personas leales y generosas que me acompañan en todo momento, que me hacen reír y que me ayudan a superar los momentos difíciles. Y bueno, hay personas que han dejado una huella imborrable en mi corazón, que han significado mucho para mí y que siempre tendrán un lugar especial en mi vida. Nuevamente Hande no mencionó directamente a Kerem, no pronunció su nombre, no lo nombró explícitamente, pero muchos interpretaron que se refería a él como una de esas personas que han marcado su vida para siempre, como alguien que ha dejado una huella imborrable en su alma, como un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue vivo en su memoria. Además de esta entrevista reveladora, también han surgido otros indicios, otras señales, otras pistas que podrían sugerir un posible acercamiento entre Hande y Kerem, un reencuentro secreto, un contacto fortuito, un nuevo comienzo que se está gestando en las sombras. Por ejemplo, algunos fans, esos detectives incansables que no dejan escapar ni un solo detalle, han notado que ambos actores han estado dando me gusta a publicaciones similares en redes sociales, que comparten gustos y aficiones en común, que se mueven en círculos sociales similares. Incluso han aumentado en algunas de ellas con emojis que podrían interpretarse como un guiño mutuo, como un mensaje en clave, como una forma sutil de comunicarse sin llamar demasiado la atención.
También ha habido reportes, testimonios, informaciones no confirmadas de que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares en Estambul, la ciudad que los vio enamorarse, la ciudad que fue testigo de su romance, la ciudad que guarda los recuerdos más bellos de su relación. Algunos testigos aseguran haberlos visto en el mismo restaurante, disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas, por separado, claro, en el mismo gimnasio, sudando la gota gorda para mantenerse en forma en horarios diferentes, eso sí, y hasta en el mismo evento social, codeándose con la élite turca manteniendo una distancia prudente por supuesto. Por supuesto, todo esto podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad, una serie de eventos fortuitos sin mayor trascendencia. Pero para los fans más optimistas, para aquellos que se niegan a perder la esperanza, es una señal inequívoca de que algo está pasando entre ellos, de que la llama del amor sigue viva y de que están buscando la manera de reavivarla. Otro factor que ha alimentado las esperanzas de los fans, que ha mantenido viva la llama de la ilusión, es el hecho de que Hande y Kerem nunca han hablado públicamente sobre las razones de su ruptura, sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. A diferencia de otras parejas de famosos que han ventilado sus problemas en los medios de comunicación, que han contado los detalles más íntimos de su relación y que han convertido su vida privada en un circo mediático, Hande y Kerem han optado por mantener un perfil bajo por proteger su intimidad y por evitar alimentar el morbo de la prensa rosa. Esto ha llevado a muchos a creer que su separación no fue definitiva, que no hubo rencores ni resentimientos de por medio, y que aún existe la posibilidad de una reconciliación, de un nuevo comienzo que les permita superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Ahora bien, es importante ser cautelosos, mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por las especulaciones sin fundamento. Como ya sabemos, los rumores en el mundo del espectáculo pueden ser muy engañosos, manipulados y muchas veces no se basan en hechos reales. Es posible que Hande y Kerem simplemente sean amigos, que se respeten y se admiren mutuamente, y que todos estos indicios sean solo coincidencias, interpretaciones erróneas de los fans y noticias inventadas por la prensa sensacionalista. Sin embargo, también es cierto que hay algo en la forma en que Hande y Kerem se comportan, en sus miradas, en sus gestos, en sus sonrisas, que sugiere que aún existe una conexión especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la amistad, un sentimiento que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Esa química que vimos en pantalla, esa atracción magnética que nos mantuvo pegados al televisor, no desaparece de la noche a la mañana. Y es posible que ambos estén luchando contra sus sentimientos, que estén tratando de negar lo inevitable y que estén buscando la mejor manera de seguir adelante sin lastimarse mutuamente. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Senkalkam en sus vidas, la serie que los unió, que los catapultó a la fama internacional y que les permitió conocerse y enamorarse. Esta experiencia compartida, este viaje emocionante y transformador, es muy difícil de olvidar. Y es probable que Hande y Kerem siempre tengan un vínculo especial debido a ello, que siempre se recuerden con cariño y gratitud, y que la posibilidad de volver a estar juntos siga latente en sus corazones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Será que Hande Erçel realmente ha revelado su gran amor por Kerem Bürsin? ¿Será que estamos a punto de presenciar el reencuentro del año, el regreso de la pareja más querida del mundo del espectáculo turco? La verdad es que no podemos afirmarlo con certeza, no podemos dar una respuesta definitiva. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que aún existen sentimientos entre ellos, que la llama del amor sigue viva y que la posibilidad de una reconciliación no está descartada. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas muy especiales, dos talentos excepcionales que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha emocionado, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar y nos ha hecho creer en el poder del amor verdadero. Y aunque su futuro como pareja sea incierto, siempre los recordaremos con cariño, con admiración y con gratitud, y les desearemos lo mejor en sus caminos individuales. Ahora, quiero saber su opinión, quiero conocer sus pensamientos, quiero escuchar sus predicciones. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande en la entrevista? ¿Creen que los indicios que hemos analizado son suficientes para confirmar un posible acercamiento entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, me fascina conocer sus puntos de vista y me emociona saber qué piensan sobre este tema que nos apasiona a todos. Además, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis exhaustivo, si se sintieron parte de esta comunidad maravillosa, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, información exclusiva y chismes jugosos sobre el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, manténganse atentos a nuestras redes sociales, porque ahí les estaremos compartiendo más información sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y todas sus series favoritas. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. En resumen, en este vídeo exploramos los recientes rumores que sugieren que Hande Erçel podría haber revelado su gran amor por Kerem Bürsin, analizamos la entrevista de Hande, los indicios en redes sociales y la posibilidad de una reconciliación. Llegamos a la conclusión de que aunque no podemos confirmarlo con certeza, aún existen sentimientos entre ellos y la esperanza de un reencuentro sigue viva. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escucharme y por ser parte de esta comunidad increíble. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga y que les haga sentir más cerca del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para estos dos talentosos actores? Compartan sus ideas, expresen sus sentimientos y déjense llevar por la pasión que nos une. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el amor.